Cordial saludo. Somos el grupo 22 del curso Estructura Molecular de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta ocasión vamos a presentar la evaluación y acreditación de las unidades 1, 2 y 3, presentados por Pablo Escobar Alvear, Juan Manuel Holguín, Miller Duán Muñoz, Diego Fernando Castillo y Guido González. A nuestra tutora, Dolphy Rodríguez. Mi nombre es Pablo Escobar Alvear, código 12994-848, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM. En esta oportunidad voy a exponer el tema del efecto fotoeléctrico perteneciente al curso de Estructura Molecular unidades 1, 2 y 3. El efecto fotoeléctrico no es más que la expulsión de electrones causados por hacer incidir en una luz sobre un metal cualquiera. Siendo un poquito más extensa la explicación, podemos decir que si hacemos incidir una luz de cualquier color sobre un metal, este va a expulsar o va a liberar electrones desde sus últimas capas. Para ello, la luz debe cumplir algunas características de frecuencia y longitud de onda. La frecuencia a la que nosotros debemos incidir esa luz para que libere electrones tiene que ser mayor a la frecuencia de corte. La frecuencia de corte es la frecuencia mínima que necesita el metal para poder expulsar electrones. Entonces la frecuencia incidente de FeO tiene que ser mayor a esta. En cuanto a la longitud de onda incidente tiene que ser menor a la longitud de onda de corte. Ninguna de estas dos serían posibles si no tenemos en cuenta la función de trabajo del metal o del material. La función de trabajo es la energía mínima necesaria que requiere un metal o un material para poder desprender o poder liberar un electrón desde sus últimas capas. Recordemos que el efecto fotoeléctrico fue estudiado por Einstein a inicios de los años 1900. Aunque otros científicos también habían hecho algunos estudios, Einstein fue el que a inicios de 1900 realmente realizó postulados importantes sobre este tema. Pero los científicos de la época, en 1900, no le aceptaban por temor a equivocarse. En 1919 hubo un eclipse y se pudieron dar cuenta de la curvatura de la luz que presentaba ese eclipse en ese estudio, y entonces fue cuando aceptaron las teorías de Einstein, y eso lo llevó a obtener el premio Nobel de Física sobre el estudio del efecto fotoeléctrico y no sobre la teoría de la relatividad como todos pensábamos anteriormente, o algunos pensamos. En la diapositiva podemos ver que una luz incidente de cualquier color, en este caso amarillo, a una potencia X determinada logra expulsar una cantidad de electrones, pero no necesariamente la luz a incidir tiene que ser de color, puede también ser una luz no visible para el ojo humano. Todos los materiales vibran a cierta frecuencia. Esta vibración de esa frecuencia es reflejada en una luz que nosotros podemos ver o que no podemos ver. Los elementos o los materiales a que menos frecuencia vibran son los de color rojo. El color rojo es el que menos frecuencia de vibración tiene, y el más alto es el color violeta. O sea que la gama de colores se mueve entre esas frecuencias, la más baja rojo y la más alta el violeta. Por eso los colores que no vemos abajo del rojo se llaman infrarrojo, porque son muy bajas frecuencia, y los colores que no vemos tampoco, porque son muy alta la frecuencia, se llaman ultravioleta. Corroborando lo que dijimos en la diapositiva anterior, en esta diapositiva nosotros ¿qué podemos ver? Que a nuestro lado izquierdo tenemos una luz roja poco intensa, y esta no extrae electrones de ningún metal, o no libera electrones de ningún metal. Si le subimos potencia, sucede lo mismo, sin importar que la función de trabajo de ese metal sea mínima. Pero si utilizamos una luz poco intensa, pero ya de alta frecuencia, como es la de color violeta, logramos expulsar algunos electrones. Si a esta misma luz le aumentamos la potencia, entonces logramos extraer muchos más electrones. En esta ilustración podemos ver, igual que en las otras ilustraciones, que la luz incidente, los fotones que inciden sobre el metal, logran expulsar electrones del metal o material. Aquí vemos nosotros que según la teoría de Einstein, E es igual a h por b, de donde h es la constante de Planck, y la energía del electrón es igual a 1/2 de su masa por la velocidad al cuadrado. En esta diapositiva nosotros encontramos dos ecuaciones en la que podemos darnos cuenta que tanto la frecuencia de corte como la longitud de onda de corte dependen mucho de la función de trabajo. En esta ecuación nosotros ¿qué encontramos? En esta ecuación encontramos que la frecuencia de corte es igual a la función de trabajo sobre h, que h es la constante de Planck. En la ecuación del lado derecho nosotros encontramos que la longitud de onda de corte es igual
a la constante de Planck, la cual tiene un valor de 6.626 por 10 a la menos 34 julios por segundo, o 4.136 por 10 a la 15 electronvolts por segundo. C representa la velocidad de la luz, que es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. La función de trabajo, como dijimos anteriormente, constante de cada uno de los metales, en la que representa la energía mínima requerida para que éste, al ser incidido con una luz, pueda liberar electrones. Pasemos entonces a ver los usos del efecto fotoeléctrico en la actualidad. Uno de los usos más importantes en el momento es la generación de energía solar. Gracias al diseño interno de elementos fotovoltaicos como diodos y otros elementos, y con los nuevos conocimientos de los materiales que pueden generar energía después de ser incidido un rayo de luz, se está logrando obtener en el mercado y cubriendo una necesidad de energía bastante buena y bastante amplia, y sobre todo amigable con el medio ambiente. Entonces, estos paneles solares, al ser incididos la luz del sol, sabemos que el sol tiene todas las gamas de colores, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, y toda esa energía es absorbida por estos paneles solares, los cuales entregan un potencial en DC, que luego es procesado y utilizado en la industria, en los hogares, en todas partes, pues cubriendo las necesidades del ser humano. Gracias al efecto fotoeléctrico, nosotros podemos disfrutar hoy en día de muchos beneficios en la industria, beneficios en nuestros hogares, beneficios en la medicina, en el deporte, en las mismas ciencias investigativas. Un ejemplo de uso en la industria: tenemos el detector de llamas en calderas, para generación de energía, para fundición de metales, para todo lo que se necesite controlar altas temperaturas. Un ejemplo de el uso del efecto fotoeléctrico en nuestros hogares de consumo están en todos nuestros equipos de hogar: las videocámaras, las cámaras, los celulares. Gracias a esto fue posible también el cine a principios de los años 1900. Lo mismo que la medicina ha dado saltos muy importantes gracias a este efecto, utilizando no solamente lentes, sino utilizando equipos que tienen que ver mucho con el manejo de la luz. La misma luz infrarroja, la misma luz ultravioleta es directamente utilizada para realizar procesos médicos. Equipos de medición, como es el caso de los microscopios. Bueno, estos han sido unos y muchos de los usos del efecto fotoeléctrico en la actualidad, y seguirá siendo. Buenas noches, tutora y compañeros. En esta oportunidad habla Guido González Posada. En el curso de estructura molecular les voy a hablar del efecto fotoeléctrico, que consiste en que si una luz monocromática incide sobre una superficie metálica, los electrones pueden ser arrojados de ella. La luz monocromática es la luz que posee una sola longitud de onda. El efecto fotoeléctrico lo podemos explicar por medio de un mapa conceptual. Es el proceso de liberación de electrones de un material producido por, ya sea calor, produciendo termoelectrones que son evaporados, producida por absorción de energía electromagnética o por radiación. Se caracteriza por una frecuencia mínima de umbral, o sea que por debajo no se producen fotoelectrones por más alta la radiación. O se caracteriza por el aumento de emisión electrónica, cuando se incrementa la intensidad sobre la superficie de un metal. Análisis: por más que se aumente la cantidad de radiación, si la frecuencia no es la adecuada, no se eliminan electrones. El efecto fotoeléctrico en la actualidad es la base de la producción de energía eléctrica por radiación solar y del aprovechamiento energético de la energía solar. También se utiliza para la fabricación de células utilizadas en los detectores de llama de las calderas, en los hornos industriales, etc. También el principio de funcionamiento de los sensores utilizado en las cámaras digitales, utilizado en los diodos fotosensibles, tales como los que se utilizan en las células fotovoltaicas y en los electroscopios o electrómetros. En la actualidad, los materiales fotosensibles más utilizados son, aparte de los derivados del cobre, ahora en menor uso, el silicio, que produce corrientes eléctricas mayores. Vamos a hablar del efecto Compton. Estudió la dispersión de los rayos X por grafito. Explicó el corrimiento de la longitud de onda
analizando la colisión entre un fotón, un electrón, que está prácticamente libre y sale del átomo. A medida que aumente el ángulo de dispersión, va a haber un corrimiento en la longitud de onda y un aumento en el ángulo de dispersión. Eso se llama efecto cómplice. Para ángulo igual a cero, la longitud de onda de un ángulo de incidencia es igual a cero y no hay cambio en la longitud de onda. Si aumenta el ángulo de dispersión, aparece un segundo pico a una longitud de onda. El corrimiento no depende del material, sino únicamente del ángulo de dispersión. En materiales constituidos por átomos ligeros, como grafito, la intensidad del segundo pico es grande. Para los átomos constituidos por átomos más pesados, la intensidad del segundo pico disminuye, pudiendo desaparecer. El efecto Compton muestra cambios de la longitud de onda de la radiación electromagnética de alta energía al ser difundida por los electrones. Hay una ecuación para poder hallar la constante de Planck, que consiste la longitud de onda dispersada, lambda prima, menos la longitud de onda incidente, lambda, es igual a 1 menos coseno de θ por la longitud c, que es igual a h sobre me. 1 menos coseno de θ es el coseno del ángulo de incidencia. Lambda c es la velocidad de la luz, h es la constante de Planck y m es la masa del electrón. Presentación hecha por Guido González Posada. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Miller Duván Muñoz, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Ingeniería Electrónica, sobre la materia estructura molecular. A continuación, en un video tutorial se va a dar una exposición sobre las unidades 1, 2 y 3 de un cuerpo negro, con el tema un cuerpo negro. Tenemos que en estas unidades se resalta que hemos visto efecto Compton, efecto fotoeléctrico, tipos de enlace iónico, enlace covalente y otros temas, pero en este punto se va a tratar el tema de un cuerpo negro. Partimos de su concepto, que es un cuerpo negro. Es un objeto teórico o ideal que absorbe toda la luz y toda la energía radiante que incide sobre él. Como podemos observar en esta gráfica, un cuerpo negro es un objeto cuyo interior está encerrado, es una parte donde está oscuro, donde no tiene luz. Si abrimos un hueco, es decir, perforamos y permitimos el ingreso de un rayo de luz, las ondas de la luz se van a esparcer por todo su interior, generando una luz autónoma para el cuerpo negro. La radiación incidente no se refleja ni pasa, es decir, las paredes que constituyen al cuerpo negro no permiten que la luz salga, a diferencia de que sea emitida por una perforación para tener respecto a la radiación. En un cuerpo negro emite una luz de emisión de radiación en forma de ondas electromagnéticas, es decir, cuando emite la luz, sea de ingreso o de salida, la luz que ingresa está en un tipo de ondas electromagnéticas generando una energía en su interior, es decir, esparciéndose por toda su parte interior. El nombre de cuerpo negro fue introducido por Gustav Kirchhoff en 1862. La radiación se emite hasta en el vacío. A mayor temperatura aumenta la energía emitida y todas las frecuencias no son iguales. Las ondas son más cortas y las temperaturas normales no son detectadas al ojo humano. Radiación: emisión de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y que se propagan a través del espacio. Dentro de la radiación encontramos frecuencias extremadamente bajas, frecuencias muy bajas, ondas de radio, microondas, radiación infrarrojo, luz visible, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma. Este tipo de radiación nos permiten tener la tecnología que hoy en día usamos, como en los computadores, en los radios. A través de este tipo de ondas es que permitimos la comunicación, es decir, que nos escuchen a diferentes distancias. En la parte de los microondas, en la parte del calentamiento, el estudio ya de ondas que no son detectables al ojo humano, pero por la tecnología alcanzamos a gozar de ellas, como son las radiografías, entre otras, ¿no? Porque hay muchos temas que nos permiten hoy en día tener y aprovechar la tecnología.
¿Qué hace que esto sea posible? Decimos que la materia está compuesta por átomos y una de las características es que los electrones de valencia se trasladan formando ondas y por consiguiente la radiación. Es decir, los átomos, al estar constituidos, o uno de sus componentes son los electrones. Los electrones de valencia, que son los de último nivel, se trasladan a través de conductores o en algunos casos, como es el tema del espacio, logrando así formar la radiación. La energía radiante que poseen las ondas electromagnéticas como la luz visible, las ondas de radio, los rayos ultravioletas, los rayos infrarrojos. A continuación, en esta gráfica observamos cómo a mayor temperatura en Kelvin, tenemos 3000 Kelvin, como la onda generada a través de la longitud de onda y intensidad de energía tiene un pico más alto, el cual es representado, pero no es visible al ojo humano. Si aumentamos su temperatura a 4000, vemos que el pico se va elevando, pero hasta el momento no es visible al ojo humano. Y si lo llevamos a 5000 ondas, alcanza a medio, por decirlo así, detectarlo. Ya al subirlo a 6000K, tenemos que la altura máxima es detectable por el ojo humano. El cuerpo negro, en la teoría, tenemos los modelos clásicos y modelos cuánticos. Una catástrofe ultravioleta, según la teoría clásica de electromagnetismo, la energía de un cuerpo caliente sería infinita. Esto es imposible en el mundo real. Tenemos la ley de Planck, que para resolver este problema el físico Max Planck inventó la mecánica cuántica. Planck, por medio de ecuaciones, fórmulas matemáticas, ha logrado establecer o dar con los resultados, como lo dije, matemáticamente para obtener por medio de la temperatura, la longitud de onda, la intensidad de frecuencia, el pico más alto, que es el que nos lleva a tener visible y tener conocimiento, poder graficar de alguna manera, por así decirlo, el comportamiento de las ondas. Max Planck dice que la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro en equilibrio térmico de una temperatura definida. La ley lleva el nombre de Max Planck, quien la propuso originalmente en 1990. La intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro o radiancia espectral con una cierta temperatura y una frecuencia. La ley de Max Planck, representada en frecuencias y en longitud de ondas, la tenemos aquí como es por medio de la fórmula que alcanzamos a observar. Para frecuencia tenemos esta fórmula y para longitud de onda tenemos esta otra fórmula, donde llevadas, como les dije anteriormente, a la práctica nos permiten visualizar y tener los resultados, los diagramas y conocer desde la señal ciertos puntos específicos. También tenemos la ley de desplazamiento de Wien. ¿Qué trata esta ley? Esta ley de la física que establece que hay una relación inversa entre la longitud de onda en la que se produce el pico de emisión de un cuerpo negro y su temperatura. También tenemos la longitud máxima de onda sobre el pico de emisión en metros y en metros por la constante sobre la temperatura. También tenemos la ley de Stern-Boltzmann. Esta ley trata sobre la intensidad de energía por unidades del área y unidad de tiempo, por la unidad de la longitud de onda para la longitud de onda de un cuerpo negro a la temperatura absoluta. Tenemos también su ecuación, es decir, su fórmula, las cuales dentro de estas leyes que he inventado no las vamos a aplicar en este video, ya que prácticamente estamos haciendo es una base teórica y deberíamos extendernos bastante, pero en el próximo capítulo estaremos aplicando los conceptos y los cuales evidenciaremos con ejercicio. Este tema fue desarrollado, descubierto a partir de las referencias que tenemos en el momento en pantalla y espero que haya sido del agrado de ustedes. Muchas gracias.
En esta oportunidad voy a exponerles el tema de formas geométricas. Formas geométricas, también conocidas como geometría molecular o estructura molecular. Esto es la disposición tridimensional de los átomos que constituyen una molécula. Dicho en otras palabras, es la geometría que adopta la molécula debido a la repulsión de los electrones, debido a que la repulsión de los electrones, la capa de valencia es mínima. ¿Esto qué nos determina? Esta nos va a determinar la reactividad, polaridad, actividad biológica, fase, color y magnetismo en una molécula. Existen varias formas geométricas que adopta la molécula, pero en esta ocasión vamos a ver algunas que son las más importantes. Aquí en la ilustración vemos, por ejemplo, la estructura angular. Es la que forman dos enlaces compartidos, dos pares de electrones no compartidos y un ángulo de 104.5 grados, como por ejemplo tenemos la molécula del agua, que es la molécula más común y necesaria en el universo. La estructura lineal es la que se forman por dos enlaces compartidos, 0 pares solitarios y un ángulo de 180 grados. Si nosotros vemos en la ilustración, tiene una forma horizontal y como ejemplo tenemos el hidruro de berilio. La estructura trigonal piramidal. Esta estructura posee 3 enlaces compartidos, un par de electrones no compartidos y un ángulo menor a 109.4. Un ejemplo más común, o el ejemplo más común, es el amoníaco. En la ilustración vemos la estructura tetraédrica. El átomo central posee 4 enlaces y un ángulo de 109.5 grados. Un ejemplo muy común de esto es el metano. Por último tenemos la estructura trigonal plana. Esta posee 3 enlaces con un ángulo de 120 grados y como ejemplo tenemos el tricloruro de boro o el trióxido de azufre. Bueno compañeros, muchísimas gracias por su atención. Eso es por ahora. Existen más estructuras, más formas de la molécula, pero estas son las más importantes. Chao, chao. Buenas noches, soy Diego Fernando Castillo y los temas que desarrollaré dentro de la exposición son moléculas en las que el átomo central no tiene pares libres y moléculas donde el átomo central tiene uno o más pares libres. Para empezar recordaremos rápidamente qué es y qué nos muestra la estructura de Lewis. Este es un esquema donde representamos los electrones del último nivel de energía que corresponden al grupo al cual pertenece el átomo y son electrones que participan en los enlaces. Aquí tenemos un átomo de sodio y un átomo de cloro. El sodio pertenece al grupo 1, por lo tanto tiene un electrón de valencia y baja electronegatividad. El cloro, que pertenece al grupo 7, como lo pueden ver aquí, tiene 7 electrones de valencia y tiene alta electronegatividad. Entonces en este caso el cloro recibe el electrón del sodio y se forma un enlace iónico. La diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7 y se da entre un elemento metal y un elemento no metal. En la siguiente molécula tenemos el oxígeno y el carbono y en este caso se forma un enlace covalente porque los electrones se comparten y se crean entre dos elementos no metálicos y la diferencia de electronegatividad es menor que 1,7. En las moléculas donde el átomo central no tiene pares libres forman enlaces con todos los electrones del último nivel de energía. Estas moléculas tienen la fórmula general ABX, donde X es un número entero. Cuando X es igual a 2, son moléculas lineales, con un ángulo de 180 grados. Se comparten los dos electrones, como en el caso que tenemos aquí, el berilio y el cloro. Y se observa que ningún par queda libre. Cuando X es igual a 4, se forman moléculas tetraédricas, con ángulos de 109.5 grados. Cuando X es igual a 5 se forman moléculas bipiramidales con ángulos de entre 120 y 90 grados, como aparece aquí en la figura de 3D. En las moléculas donde el átomo central tiene uno o más pares de electrones libres, la geometría de las moléculas es más compleja, porque existen 3 fuerzas dentro de la molécula que son diferentes. Por ejemplo, tenemos entre pares enlazantes, entre pares libres y entre pares enlazantes y pares libres. Las fuerzas de repulsión disminuyen en el siguiente orden. Repulsión par libre versus par libre es la mayor que repulsión par libre versus par enlazante, que a su vez es mayor que repulsión par enlazante versus par enlazante. En este caso se presentan 3 tipos de moléculas: las de forma
AB2E2 donde se enlazan dos pares de electrones y queda libre un par. Aquí se forma una molécula plana trigonal, pueden ver aquí en la figura 3D. En las moléculas AB2E2 donde se enlazan dos pares de electrones y quedan libres dos pares, como pueden observar, aquí se enlazan dos, aquí quedan libres. Aquí se forma una figura tetraédrica, y en la figura AB3 donde también es tetraédrica se enlazan tres pares de electrones y queda libre un solo par, como pueden ver aquí en la fórmula del amoníaco. Se enlazan los tres pares y queda uno libre. A todos ustedes muchas gracias por su atención y que tengan una feliz noche.